Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Gracias por continuar con nosotros en Anivelca Rosario Más Cerca. Recordar que estamos en las plataformas, en YouTube, en Anivelca Rosario Más Cerca RD, y también estamos en Instagram, Más Cerca RD. Así que síganos en Facebook, estamos en vivo, al igual que en YouTube, Anivelca Rosario Más Cerca. Bueno, y a propósito entonces, se lo anunciamos previo a la pausa comercial. Felipe Vallejos es de origen chileno, pero tiene muchos años en República Dominicana, no solo viviendo, sino conociendo y brindando servicio de consultoría en todo lo que tiene que ver con la comunicación política, en todo lo que tiene que ver con estrategias también en el orden electoral. Así que es sumamente valioso y oportuno que él esté esta noche con nosotros. Bienvenido a Más Cerca, Felipe. Gracias, Anivelca, gracias por invitarme. Buenas noches. Felipe, ¿cuál fue el mensaje comunicacionalmente que envió Margarita anoche con no estar en la proclamación de Abel Martínez como ganador de la consulta del PLD? No pudiera ponerlo en palabras, pero fue un error político rayando en un error histórico, yo diría. Felipe, pero ella pudo estar cansada. Espérate, Anivelca, esa sororidad tuya esto va a acabar con este programa. Bueno, Ya vamos a ver, ya. Fuera de, Odien. No, pero fuera del aprecio y el respeto que le tengo para ella. De hecho, hace 12 años trabajé en los inicios de ella, en la etapa final como primera dama y en los primeros meses como vicepresidente, y la verdad que es una persona de la cual uno aprende mucho. Pero en este caso creo que cometió un error, porque ella tiene una debilidad de personalidad, y es que a veces deja que las emociones primen sobre la parte racional. Yo pienso que es una oportunidad de mejora, este no es el final del camino. Ella reaccionó en muchos sentidos como si este fuera el final de su carrera, y no lo es, porque todavía hay mucha tela por donde cortar, y la política siempre es un trabajo acumulativo pensando en el futuro. Viéndolo como estratega de la comunicación, ¿qué tú entiendes? ¿Qué quiso comunicar ella anoche con esa acción y qué comunicó? Realmente fue como diciéndoles que, bueno, primero por el golpe certero que recibió, la verdad es que el equipo y el entorno se veía como ganador. Jamás pensó que iba a quedar en un tercer y muy lejano lugar, porque es un tercer lugar, pero tiene un sabor a derrota profunda que realmente hay que estar en los zapatos de ella para poder sentirlo de forma total. Y luego entonces dice, conmigo hay que hablar. Yo sigo siendo un activo muy importante porque hay que ser, por el lado de la popularidad y del nivel de conocimiento, Margarita Cedeño es la persona más popular de los precandidatos que habían disponibles. Abel Martínez, claro, aquí hablamos del día entero de Abel Martínez, pero en términos nacionales habría que medir qué tan conocido es Abel Martínez y qué tan conocido es Francisco Domínguez Brito. La más popular y más conocida es Margarita Cedeño, y eso obviamente es un activo político para el PLD, de manera que como envió un mensaje de conmigo hay que hablar de manera diferente y no me voy a parar en el escenario hasta que haya, digamos, algún tipo de conversación más profunda. La popularidad tuvo su error y en mi comentario más adelante lo voy a decir. Vallejos, sin embargo, hubo muchos analistas de fuera, de los pasillos políticos y otros muy de dentro, que entendían que Margarita Cedeño iba a ganar y Abel. Entonces, la gran sorpresa no fue que ganó Abel, sino cómo ganó, como bien tú lo dices. Domínguez Brito queda en un segundo lugar aparentemente sólido. Maritza Hernández queda por encima de Karen Ricardo. Y hablo de Karen porque Karen de hecho fue diputada. Y Maritza, mucha gente la sentía más alejada de las bases. ¿Cómo interpretar esta manera en que los PLDistas y los cercanos a esa organización votaron? Guardando la distancia del resultado, el hecho de que Maritza Hernández haya quedado por encima de Karen, y el hecho de que Domínguez Brito haya quedado por encima de Margarita, y el hecho de que Abel haya quedado tan holgado y cómodo en el primer lugar, es la victoria de la estructura y de la movilización del voto. De la estructura y la movilización, que es muy diferente a ser popular o a ser querido o a ser creíble y todos los valores que un político pudiera tener. Porque Margarita, aún siendo popular, querida en ciertos segmentos, nunca tuvo entre sus fuertes la estructura.
ni mucho menos la movilización del voto. Se notó. El día de las elecciones, El día de, como se le conoce popularmente, la movilización y la estructura tienen todas las de ganar, tiene que estar ser parte de cualquier campaña. En este caso, en el de Margarita Cedeño, pienso que hubo un fallo ahí importante, donde no se movilizó el voto y la estructura obviamente ya sabíamos que era un punto débil. Muchos de estos analistas que ha mencionado Anibelka también han dicho que Margarita fue víctima de la venganza e incluso han ido lejos en llamarla traidora y que la traición a su ex esposo fue parte de las motivaciones para darle ese voto, no darle el voto y castigarla en este proceso interno del PLD. Pero que esa perspectiva de que traicionó a su esposo parte de la premisa de que ella tiene que ir donde su marido vaya, y eso no es un análisis, digamos, limpio, certero u objetivo, porque ella puede tener su propia carrera política, independiente de la de su marido. Sí. De hecho, pero, en la parte que siento que ella nunca ha operado de manera adecuada, es que siendo esposa y ahora ex mujer de Leonel Fernández, fue prácticamente la voz cantante y la vocera del PLD en contra de su marido, incluso llevándolo al plano personal, insinuando cuestiones de su vida personal con respecto a su hija. Yo creo que eso le granjeó un gran rechazo en algunos segmentos de la población. Pienso es brillante, Felipe. ¿Sentiste... Felipe tiene que venir quincenal aquí. ¿Sentiste machismo en este... si no en el proceso, al menos en el día de ayer? En el día de ayer yo creo que no tuvo nada que ver el machismo. Pienso que en términos numéricos habían 3 mujeres y 2 hombres. Hasta superaron las expectativas. Hubo una candidatura más que interesante de Margarita Cedeño. Fue un fallo estructural y de movilización. No, yo digo machismo quizás no en el voto, sino hasta leyendo opiniones de las redes, porque casi muchas, por lo menos de las que yo leí, no vi que nadie dijo, no me convenció, su propuesta no iba a tono con mis intereses, sino que mucha gente se iba por la línea de traición, de esto, de que ella tenía tal apellido y ahora no. Pero ¿cuál traición? ¿Cuál traición? No, pero por eso yo le pregunto a la gente, por eso te pregunto. No hay tal traición. La traición habría sido, es que no hay aquí no aplica la palabra traición, sino más bien había una cuestión que se la tenían guardada por el hecho de su proceder en la campaña del 2020, principalmente de Fuerza del Pueblo, porque obviamente ellos entendían que Margarita Cedeño debía ir a respaldar a su marido, pero fue su propio marido que cuando Margarita Cedeño decide quedarse en el PLD, él la respalda y le dice que ella tiene su propia carrera política. ¿Tiene su propio espacio? Pero es que hay algo que estamos perdiendo de vista y ya es una entrevista, pero indudablemente hay que decirlo. Cuando decimos que ella si hubo algo fue deshonestidad, pero deshonestidad a tu sombrilla política, porque es que Margarita no tiene carrera política. Margarita tiene una carrera administrativa que le ha ido bien porque ha gestionado recursos de una manera que no ha sido cuestionada, ha dado existencialismo a mucha gente y eso le respalda, pero carrera política no tiene, porque Margarita... ¿Eso es una pregunta o...? No, eso es un comentario, por eso pedí la excusa antes, porque tú me dices, primera dama no es un eslabón político, los vicepresidentes tampoco, y más cuando es por una coyuntura. Con lo de la primera dama puede ser, pero hay que recordar que cuando ella era primera dama y luego como vicepresidenta, se cumple el mismo rol en términos institucionales, porque como primera dama llevaba una labor social. Sí. Que en ese momento la tarjeta solidaria estaba en manos del vicepresidente Alburquerque. Pero en cuanto Medina gana las elecciones, le asigna el gabinete social y por tanto la vicepresidencia deja de ser una figura decorativa. Por eso me cuidé y dije funciones administrativas. Ahora, eso sí tuvo, carrera política no. Ahora, ¿cómo Felipe Vallejos, consultor político en comunicación, mira ahora el panorama? Aparentemente está definido, por lo menos a nivel de los 3 partidos mayoritarios. Nadie como que discute que el candidato del PRM será el presidente Abinader. En el caso de Fuerza del Pueblo, pues mucho Fernández, mucho menos discutible esto. Y ya el PLD, pues eso también está definido. ¿Cómo entonces mirar el panorama? No obstante, estar a 2 años del proceso. Lo primero y más importante es que ahora sí podemos comenzar a medir en el terreno cómo están las preferencias. Lo segundo es que yo no dormiría del lado
cómodo si fuera de Fuerza del Pueblo o si fuera Leonel Fernández, porque no es verdad que Abel Martínez simplemente desde ya estará pensando en una posible alianza o una posible cesión de sus posibilidades de alcanzar la presidencia de la República. Abel Martínez es un político bastante interesante, es muy trabajador y sobre todo tiene un carácter, digamos que es muy determinado a lo largo de su carrera política y por tanto yo pienso que él no está pensando en una alianza hoy por hoy, él está pensando en posibilidades reales de llegar en un segundo lugar y luego remolcar algunos votos de Fuerza del Pueblo para ver qué pasa en una segunda vuelta. Es decir, que aquellos que sueñan que Abel era el indicado para una posible alianza entre Fuerza del Pueblo y PLD se equivocan totalmente. Pienso que una alianza está abierta con Abel Martínez. Ahora habrá que ver quién queda arriba y quién queda abajo, porque esa es la gran pregunta. La gente dice, no, Leonel Fernández. ¿Y por qué Leonel Fernández? Porque hay que descartar a Abel Martínez de entrada. Abel Martínez tiene todo el techo de crecimiento del mundo, Leonel Fernández no. Y al PRM, Oye, ¿cómo le Eso está buenísimo. cae? Eso está interesante. Tiene una tasa de rechazo. ¿Por qué? Fácil, es pura matemática. La tasa de rechazo de Leonel Fernández es alta. Ellos mismos lo reconocen. Debe andar entre un 30 y un 40% de gente que nunca votaría por Leonel Fernández. Claro, Leonel Fernández es el hombre más experimentado en términos de Estado y la gente pudiera optar por esa opción para alcanzar la presidencia en caso de que Abinader fracase. ¿Cuál debe ser la línea de comunicación política, obviamente en plano de discurso del PLD, ahora ya elegido su precandidato? Como ya tiene su candidato presidencial fijo o establecido, vamos a decir, de manera oficial, el PLD tiene que dejar de atacar a Fuerza del Pueblo e ir detrás del PRM, porque los votos o los militantes de entre Fuerza del Pueblo y el PLD son los mismos, simplemente se pasan de una casa a la otra. Atacar a un partido que potencialmente pudiera ser los que arrastre los votos en una segunda vuelta sería un error táctico. Pienso que hoy por hoy el PRM tiene un escenario muy complicado, porque si el PLD y Fuerza del Pueblo entienden la posición en la que están, ambos van a ir detrás del gobierno de Luis Abinader. Y entonces va a tener una situación a dos flancos. De una parte del Fuerza del Pueblo, que ya es clara, y ahora con un líder, que es Abel Martínez, candidato presidencial, y que ya sabemos que tiene una retórica bastante encendida. Entonces, esta definición, si se quiere, le complica la situación al PRM. Definitivamente, yo no diría que Luis Abinader va a bajar en intención de voto, porque los votos de el voto duro de Luis Abinader parte de un 35%, que es lo que sacó en el 2016. Ese es un voto duro, porque no es verdad que ese 35% se iba a movilizar cuando Danilo Medina estaba en su mejor momento. Danilo Medina sacó un 62% en el 2016. Luis Abinader sacó un 35%, que es un voto duro. A partir de ahí, pues obviamente subió, y en la primera vuelta del 20 se vio que sacó un 52%. Muchos dicen que votos prestados, no hay cómo comprobarlo eso, pero evidentemente, si Leonel Fernández pasa de 1 millón de votos en unas primarias a 300.000 votos en unas elecciones generales, ¿de dónde salieron los votos de Luis Abinader para ganar en primera vuelta en el 20? De los votos de los votos de Leonel Fernández. Claro, del disgusto. Ahora bien, eso habrá que ver entonces cuál es la panorámica general, pero ahora, a partir de este momento, es que el panorama electoral se puede comenzar a aclarar mucho más. Pienso que se va a detener la hemorragia del PLD, Leonel Fernández va a conocer sus números de verdad y Abel Martínez entonces podrá tener un panorama más claro de si puede alcanzar o no esa segunda posición. Gracias, Felipe Vallejos. Ya ustedes lo han escuchado, ¿verdad? No hay que decirle que él de temas políticos, de estrategias, de comunicación sabe de eso. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Seguimos más cerca. A nivel carrosario más cerca.